¿Cómo surgió y desapareció una de las ciudades más grandiosas de la historia? ¿Qué papel desempeñó la Torre de Babel en este contexto? ¿Cuál es el origen de la bíblica ramera de Babilonia? Todo lo exploraremos en este vídeo. Y al final, como siempre, no olvidéis suscribiros. Babilonia aparece en la escena histórica de esta región relativamente tarde, en torno al año 2000 a.C. Hasta entonces, en su lugar había un pequeño asentamiento, fundado a finales del cuarto milenio antes de Cristo, que durante mucho tiempo no tuvo un papel relevante. El nombre Babilonia es la transcripción griega de la palabra acadia Bab-Ilim, que significa puerta de Dios. Esta palabra deriva a su vez de un término sumerio aún más antiguo, Kadingirra, con el mismo significado. Las primeras menciones de Babilonia en fuentes históricas se sitúan en el periodo de decadencia del Imperio Acadio, durante el reinado de su último monarca, Shar-Kali-Sharri, bisnieto de Sargón de Akkad. En ese momento, Babilonia seguía siendo una ciudad pequeña, sin relevancia política en la vida de Mesopotamia. Tras la caída del Imperio Acadio, quedó bajo el control de la tercera dinastía de Ur y se convirtió en un centro administrativo provincial, gobernado por funcionarios designados desde Ur. Babilonia gozaba de una ubicación muy ventajosa, situada entre el Tigris y el Éufrates, en la intersección de rutas comerciales y canales de irrigación, en la confluencia de zonas culturales y políticas, la Sumeria al sur y la Acadia al norte. Esto ofrecía condiciones propicias para su desarrollo. Sin embargo, durante mucho tiempo estuvo a la sombra de ciudades-estado mesopotámicas más antiguas y poderosas. A finales del siglo XXI a.C., la tercera dinastía de Ur sucumbió ante los embates de las tribus amorreas del norte y los elamitas del sur. En el año 2004 a.C., el rey Kindatu de Elam saqueó Ur. A partir de entonces, Mesopotamia entró en una era de fragmentación. Las ciudades-estado recuperaron su independencia y comenzaron a luchar por el control de las tierras, los canales y las rutas comerciales. Isin, Larsa, Eshnuna, Nippur y otras ciudades aspiraban a ser hegemónicas. En medio de esta competición, Babilonia tuvo la oportunidad de destacar. En 1894 a.C., el líder amorreo Sumu-Abum tomó el poder en la ciudad. Desde entonces, comenzó la independencia política de Babilonia, pero aún carecía de la fuerza necesaria para competir con las principales ciudades de la región, como Larsa o Isin. No obstante, Babilonia logró mantenerse independiente y se fue fortaleciendo. Esto fue posible gracias a un sistema administrativo eficaz, heredado de la época del dominio de Ur, y a su privilegiada ubicación estratégica. En 1792 a.C., Hammurabi ascendió al trono como el sexto monarca de la dinastía babilónica antigua. En ese momento era solo una de las muchas ciudades-estado amorreas en el sur de Mesopotamia. Aunque su situación era estable, todavía desempeñaba un papel secundario. La hegemonía en la región pertenecía a Larsa, que dominaba vastos territorios hasta llegar a Ur. Isin ya había perdido su influencia. El noreste de Mesopotamia estaba bajo el control de los estados de Eshnuna y Mari, mientras que en el norte, Asiria apenas comenzaba a fortalecerse. En este contexto político, Hammurabi emprendió una serie de campañas que culminaron en la transformación de Babilonia en la capital del reino más grande de su tiempo. Hammurabi heredó de sus predecesores un sistema burocrático sólido y una economía estable. Al principio se centró en consolidar el poder dentro de sus propios dominios. Renovó los sistemas de irrigación, ordenó las provincias y reorganizó los impuestos. Estos pasos fortalecieron el poder real y proporcionaron la base económica para una futura expansión. La transformación decisiva comenzó en la mitad de su reinado. En 1763 a.C., derrotó a Larsa, incorporando Ur, Uruk y otras ciudades clave del sur,
lo que dejó a Babilonia sin rivales en esa región. Más tarde Hammurabi dirigió su atención hacia el norte y el este. Eshnuna, que había mantenido su independencia durante mucho tiempo y tenía estrechos vínculos con Elam, fue conquistada en 1761 a.C. Por esa misma época comenzaron los enfrentamientos con el reino de Mari en el curso medio del Éufrates. Finalmente, las tropas de Hammurabi tomaron y saquearon la ciudad, incorporándola a su territorio. Tras estas victorias, el reino de Babilonia se estableció como el hegemón de toda Mesopotamia del sur y parte del norte. El dominio de Hammurabi se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el curso medio del Éufrates, abarcando las regiones comerciales y agrícolas más importantes. Lo gobernaba mediante una extensa red de funcionarios designados que controlaban los canales, las rutas comerciales y los mercados, asegurando así la estabilidad y el flujo de riquezas hacia la capital. Durante su reinado, Babilonia se consolidó como el centro político y religioso de la región. El dios Marduk, patrón de la ciudad, ascendió a la cúspide del panteón sumerio-acadio. El rey de Babilonia se presentaba no solo como gobernante, sino como representante de la deidad suprema en la tierra, actuando conforme a su voluntad. La sociedad babilónica estaba dividida en tres clases. En la cima de la jerarquía se encontraban los Awilum, propietarios libres de tierras, con derecho a defender sus intereses en los tribunales y participar en la vida pública y política. Este grupo estaba compuesto principalmente por la nobleza, grandes terratenientes, comerciantes y la élite militar. Por debajo estaban los Muskenu, literalmente, los que se inclinan hacia abajo, una clase sin tierras que no gozaba de todos los derechos civiles. Solían alquilar parcelas de tierra real o de templo y estaban obligados a entregar parte de la cosecha. A pesar de sus limitaciones, podían poseer bienes personales y acudir a los tribunales, aunque su testimonio valía menos que el de un Awilum, y por el mismo delito recibían un castigo más severo. En sus comienzos los Muskenu eran agricultores, pero con el tiempo muchos se convirtieron en funcionarios reales, artesanos, comerciantes y guerreros. En la base de la jerarquía se encontraban los Wardum, esclavos sin ningún derecho. Se convertían en esclavos por captura, deudas o como castigo por delitos. Podían pertenecer al rey, al templo o a individuos particulares. No tenían propiedad personal y eran considerados bienes. Podían ser vendidos, hipotecados o alquilados. Si una persona libre causaba daño a un Wardum, esto se consideraba un daño a la propiedad ajena, y el responsable debía pagar una indemnización. Además de la jerarquía social, las diferencias familiares y económicas también estructuraban la vida en Babilonia. Allí prevalecía el modelo patriarcal de familia, cuyo jefe era el hombre, y su autoridad sobre los demás miembros de la familia era casi ilimitada. Las mujeres, especialmente de las clases altas, tenían ciertos derechos de propiedad, podían poseer tierras, ser sacerdotisas y empresarias. Sin embargo, estaban subordinadas a los hombres. Los sacerdotes y sacerdotisas vinculados al culto de Marduk y otros dioses ocupaban una posición especial, gozaban de respeto y solían estar exentos de impuestos y obligaciones. El mayor legado de Hammurabi, su célebre código de leyes, es la colección de normas legales más famosa y mejor conservada de la antigua Mesopotamia. Este texto fue inscrito en una estela de diorita negra y colocado en el centro de la capital para que todos pudieran conocer las leyes que regían el Estado. En el prólogo, Hammurabi declara haber recibido las leyes del dios Marduk para establecer la justicia en la tierra, destruir a los malvados e injustos y evitar que el fuerte oprima al débil. Esta fórmula subraya el carácter sagrado del poder real y convierte la ley en una extensión de la voluntad divina. Durante mucho tiempo se consideró el primer código de la historia,
aunque hoy sabemos que no es así. El texto abarcaba casi todos los aspectos de la vida: comercio, agricultura, relaciones familiares, delitos penales, procedimientos judiciales y disputas de propiedad. Las leyes no eran iguales para todos. Los castigos variaban según el estatus social del infractor y de la víctima. Por ejemplo, por el mismo delito, una persona libre podía recibir una multa, mientras que un esclavo se enfrentaba a su ejecución. Además, la gravedad de la infracción también se determinaba por el estatus de la víctima. El asesinato de un esclavo se consideraba una infracción menor, mientras que el asesinato de una Willum era un delito grave. Muchas normas se basaban en el principio de ojo por ojo, sobre todo cuando las partes tenían el mismo estatus. Al mismo tiempo, el código incluía disposiciones de carácter social, leyes que protegían a viudas y huérfanos, regulaban el arrendamiento de tierras, obligaciones de deuda y condiciones laborales. El Código de Leyes de Hammurabi consolidaba la idea del poder real como una fuerza que está por encima de los intereses privados y protege el orden público. Fue un instrumento de control centralizado, destinado a someter a la sociedad a normas únicas. Esta sistematización legal, respaldada por la autoridad del rey y del dios, se convirtió en la clave de la estabilidad de Babilonia bajo su gobierno. Una de las asociaciones más persistentes con Babilonia es la de la llamada prostitución sagrada. Desde la antigüedad, Babilonia fue vista como una ciudad de lujo y desenfreno. El historiador griego Heródoto escribió, por ejemplo, que cada mujer en Babilonia debía, al menos una vez en su vida, entregarse a un extranjero en el templo de la diosa Ishtar. Este tema fue retomado luego por los autores bíblicos, que representaron a Babilonia como símbolo de pecado y corrupción, lo que dio origen a la imagen de la ramera de Babilonia. Sin embargo, la realidad histórica es bastante más compleja. No hay evidencia arqueológica que respalde la existencia de una prostitución sagrada organizada en Babilonia. Lo que Heródoto describía como un rito religioso, los investigadores modernos lo consideran una exageración o una lectura errónea de los rituales locales. En las fuentes mesopotámicas se mencionan sacerdotisas de la diosa Ishtar, entre ellas las Kadishtu, mujeres que participarían en rituales de fertilidad. No obstante, afirmar que estos rituales tenían un carácter sexual es muy difícil de sostener. Es más probable que la sexualidad ritual en los cultos de Ishtar y otras diosas tuviera un carácter simbólico, expresado a través de rituales, cantos, danzas y posiblemente representaciones teatralizadas. Los autores griegos interpretaron esto desde su propia percepción del desenfreno oriental. Así que la prostitución sagrada en el sentido convencional es más un mito que un hecho, pero un mito sorprendentemente persistente, que forjó la imagen de Babilonia como ciudad del pecado. Tras la muerte de Hammurabi en 1750 a.C., su hijo Samsu-iluna ascendió al trono. Aunque heredó un vasto imperio, mantenerlo resultó bastante más complicado que expandirlo. En apariencia, Babilonia seguía siendo un estado poderoso, pero ya durante el reinado de Samsu-iluna comenzaron a verse señales de decadencia. El sistema económico, sobrecargado por las campañas militares de su padre, comenzó a fallar. Las ciudades del sur como Uruk, Isin y Larsa pronto se rebelaron contra el poder central. Ur y Nippur ofrecieron una resistencia especialmente tenaz. El sur de Mesopotamia escapó a su control, comenzando su separación. En el norte, las circunstancias también empeoraron. Asiria, que antes dependía de Babilonia, se fortalecía cada vez más. Por esa misma época, comenzaron a intervenir las tribus casitas desde las áreas montañosas de Zagros. Empezaron a aparecer en los textos como mercenarios, tribus fronterizas y participantes en pequeños conflictos. Al principio sus incursiones eran aisladas y no representaban una amenaza para Babilonia. Con el tiempo, sin embargo,
se establecieron en el noreste, echaron raíces en Mesopotamia, construyeron sus propias fortalezas y se fueron infiltrando en las estructuras administrativas del Estado babilónico. Los nombres de los sucesores de Samsu-iluna no se han conservado, y su actividad pasó desapercibida. Las fuentes se vuelven cada vez más escasas, lo cual es una señal elocuente de la degradación política y cultural. Hacia mediados del siglo XVII a.C., el poder en Babilonia perdió su carácter centralizado. El territorio del reino se redujo, y los gobernantes empezaron a actuar de manera independiente. Ante el debilitamiento del centro, el norte cobró protagonismo. Primero Eshnuna, luego Mitanni y más tarde los hititas. En el año 1595 a.C., el rey hitita Mursili I comandó una inesperada invasión contra Babilonia. Atravesó toda la Mesopotamia septentrional y la tomó. Los hititas saquearon la ciudad y acabaron con la vida del último rey de la dinastía amorrea, Samsu-ditana. La campaña fue devastadora para la dinastía babilónica antigua. El poder central se derrumbó, el sistema administrativo colapsó, y parte del clero y la nobleza perecieron mientras el resto huía. Las ciudades quedaron en ruinas y las cosechas fueron arrasadas. Sin embargo, los hititas no se quedaron. Tras obtener un rico botín, regresaron a Anatolia, dejando un vacío político en Mesopotamia. Entonces los casitas emergieron como una nueva fuerza. La debilitada Babilonia no pudo ofrecer una resistencia significativa. Los casitas ocuparon la ciudad, pero no la saquearon ni volvieron a destruir. Al contrario, buscaron aprovechar las antiguas instituciones para su propio beneficio. Esto marcó el inicio de un nuevo periodo. Los primeros años del dominio casita en Babilonia fueron un periodo de transición en el que se preservaron las instituciones de la dinastía babilónica antigua, mientras la élite casita se integraba en el aparato administrativo. Los nuevos monarcas adoptaron el idioma acadio y la religión babilónica, mantuvieron el sistema de gobierno y contaron con el apoyo de la antigua nobleza amorrea, lo que les aseguró una legitimidad duradera. Los primeros gobernantes, como Agum II y sus sucesores, restauraron los templos y devolvieron a Babilonia la estatua de Marduk, que se habían llevado los hititas. Este acto simbólico fue crucial para consolidar la noción de continuidad y poder sagrado. El reino casita se convirtió en el más duradero de la historia de Babilonia, con una dinastía que perduró más de 4 siglos, hasta el 12º a.C. Este periodo se distinguió por una relativa estabilidad política y un aumento de la autoridad de Babilonia en la escena internacional. Los reyes llevaron a cabo una política exterior activa, manteniendo relaciones diplomáticas con Egipto, los hititas, Elam y Asiria. Se conservan documentos de correspondencia entre Babilonia y los faraones de la 18ª dinastía, en los que ambas partes se trataban como iguales, llamándose grandes reyes. Esto indica que Babilonia era vista como uno de los principales centros políticos del mundo durante la Edad del Bronce. No obstante, a finales del siglo XIII a.C., comenzó su declive. Asiria se fortaleció y desplazó a Babilonia de sus posiciones de liderazgo. Durante el reinado de Castilias IV, el rey asirio Tukulti-Ninurta I se levantó contra los casitas y les infligió una derrota devastadora. Hacia 1225 a.C., las tropas asirias capturaron y saquearon Babilonia. Parte de la nobleza fue capturada y el propio Castilias IV fue llevado a Asur. Esta fue la primera vez que los asirios tomaron la ciudad. Tukulti-Ninurta se proclamó rey e intentó gobernar en el territorio conquistado mediante gobernadores, aunque su dominio fue efímero. En Babilonia estalló una rebelión, y él fue asesinado en un golpe de estado en Asiria, lo que provocó una crisis interna. Se restableció la dinastía casita, pero sus fuerzas quedaron debilitadas. En 1155 a.C.,
El rey de Elam, Shutruk-Nahunte, aprovechó la situación para conquistar Babilonia. Tras su victoria trasladó a Susa las estatuas de los dioses, incluido Marduk, y acabó con los vestigios casitas. Después de la caída de la dinastía casita y la devastación de Babilonia a manos de Elam, el sur de Mesopotamia se sumió en el caos. La región se vio envuelta en una lucha por el poder entre diversas dinastías y líderes militares. Durante este periodo de inestabilidad, Asiria, que ya se había consolidado como un estado poderoso, comenzó a intervenir de manera más activa en los asuntos de la debilitada Babilonia. Un momento decisivo se produjo durante el reinado de Tiglat-Pileser III, quien emprendió una expansión sistemática hacia el sur. Sometió a Babilonia y mantuvo los títulos de gobernantes, pero en realidad los convirtió en vasallos. Bajo sus sucesores, el control se intensificó. El ejército asirio reprimía regularmente las rebeliones, destituía a los reyes rebeldes y colocaba gobernadores leales a los monarcas de Asur. Aunque Babilonia continuaba siendo un centro sagrado, permanecía bajo el control constante de Asiria. En el año 729 a.C., el propio Tiglat-Pileser III asumió el título de rey de Babilonia, poniendo fin a la autonomía formal. Sus sucesores, especialmente Sargón II y Sennacherib, dejaron de preocuparse por la independencia babilónica. En 689 a.C., tras otra rebelión, Sennacherib tomó Babilonia por asalto, la destruyó por completo e inundó el lugar donde estaba la ciudad con las aguas del Éufrates para borrarla de la memoria. Esto fue un golpe duro para toda Mesopotamia, ya que era un importante centro religioso. La actitud hacia Babilonia provocó descontento incluso dentro de Asiria. El sucesor de Sennacherib, Asaradón, emprendió una simbólica rehabilitación de la ciudad. Reconstruyó Babilonia, restauró el culto a Marduk e intentó equilibrar las relaciones entre esta y Nínive. Para mantener la armonía entre los dos principales centros del imperio, Asaradón dividió el poder antes de su muerte. Su hijo Asurbanipal se convirtió en rey de Asiria, mientras que su otro hijo, Shamash-shum-mukin, asumió el trono de Babilonia. Este arreglo buscaba garantizar la estabilidad, pero en la práctica llevó a un nuevo conflicto. Shamash-shum-mukin, educado en las tradiciones babilónicas, ostentaba el título, pero carecía de poder real. Asiria controlaba todas las decisiones clave, el ejército y las finanzas. En el año 652 a.C., Shamash-shum-mukin encabezó una gran revuelta contra Asiria. Unió a las ciudades del sur, obtuvo el apoyo de caldeos, árabes, arameos, e incluso formó una alianza con Elam y Egipto. Esta rebelión fue un intento desesperado por restaurar la independencia babilónica. Durante varios años se libró una guerra feroz, pero las fuerzas eran desiguales. Asurbanipal movilizó todo el poder de Asiria, sitió Babilonia y en 648 a.C. capturó la ciudad. La represión de la revuelta asestó otro golpe a la autonomía babilónica. Tras esto, Asurbanipal estableció un gobierno directo en la ciudad, cuyos gobernantes designaba él mismo. En la segunda mitad del siglo VII a.C., Asiria, que durante mucho tiempo había controlado todo el Medio Oriente, comenzó a decaer. Las prolongadas guerras, las rebeliones y las disputas internas agotaron sus recursos. Tras la muerte de Asurbanipal se fragmentó en varios centros de poder rivales, cada uno luchando por la supremacía. Esto ofreció una oportunidad a Babilonia. Fue 626 a.C. cuando el líder caldeo Nabopolassar encabezó una rebelión y expulsó a las guarniciones asirias de Babilonia. Fue proclamado rey, marcando el inicio del imperio neobabilónico. En poco tiempo, conquistó el sur de Mesopotamia, obtuvo el apoyo de la nobleza local, consolidó el poder interno y comenzó a prepararse para el choque decisivo contra Asiria. La alianza con los medos fue crucial para la victoria.
Alrededor del año 615 a.C., el rey medo Ciáxares atacó a Siria desde el este, mientras Nabopolassar lo hacía desde el sur. En 614 a.C. tomaron Asur, la antigua capital asiria, y en 612 a.C. las fuerzas aliadas de babilonios y medos asaltaron Nínive. La ciudad fue completamente destruida, y el último gran rey asirio, Sin-Sharishkun, murió en combate. Ante las ruinas del imperio asirio, Babilonia resurgió como principal centro político de Mesopotamia. El reinado de Nabopolassar marcó su renacimiento como potencia independiente, abriendo una nueva era en la que volvió a ser uno de los principales estados del Antiguo Oriente. Tras la muerte de Nabopolassar en el año 605 a.C., Nabucodonosor II ascendió al trono. Bajo su gobierno, el imperio neobabilónico alcanzó su máximo esplendor. En los primeros años de su reinado, llevó a cabo campañas en el Levante, sometiendo ciudad tras ciudad y consolidando su poder. En 597 a.C. sitió Jerusalén. El rey judío Jeconías se rindió y fue depuesto. Nabucodonosor trasladó a Babilonia una parte significativa de la nobleza judía, la élite sacerdotal y militar, así como artesanos experimentados. En el trono de Judea colocó a su vasallo Sedequías. Sin embargo, al cabo de pocos años, Sedequías, tras haber formado una alianza con Egipto, intentó liberarse del control babilonio. La respuesta no tardó en llegar. En 588 a.C., Nabucodonosor inició el segundo asedio de Jerusalén. La ciudad resistió casi 2 años. En 586 a.C., los babilonios entraron y Jerusalén cayó. El templo de Salomón, el principal santuario del judaísmo, fue destruido, y el palacio real fue incendiado, y las murallas de la ciudad fueron derribadas hasta sus cimientos. Sedequías fue capturado durante un intento de fuga. Le sacaron los ojos y fue llevado cautivo a Babilonia. Comenzó a deportarse a la población, un evento que pasó a la historia como el cautiverio de Babilonia. Mientras llevaba a cabo sus campañas militares, Nabucodonosor transformó Babilonia en la mayor metrópoli de su tiempo. Implementó un programa de construcción a gran escala, sin precedentes en épocas anteriores. El lugar clave lo ocupaba el templo de Marduk, Esagila. Nabucodonosor restauró y amplió este centro, adornándolo con vigas de cedro, oro y piedra. Era un símbolo cultural y político, donde durante la celebración del Año Nuevo se realizaba un rito en el cual el rey confirmaba su derecho al trono como elegido por el dios. Sobre la ciudad se alzaba el zigurat de Temenanki, conocido como la casa del fundamento del cielo y la tierra. Esta estructura era una monumental torre escalonada de unos 90 metros de altura. Según las creencias de los babilonios, era el lugar desde el que descendió el propio Marduk. Muchos consideran que Temenanki fue el modelo de la bíblica Torre de Babel, aunque existen otros posibles candidatos, como el gran zigurat de Ur. El elemento clave de su defensa eran las murallas. Nabucodonosor rodeó Babilonia con 2 anillos de muros, entre los cuales se excavó un foso que luego se llenó de agua. El muro exterior tenía 7 metros de ancho. La puerta de Istar, la entrada principal, estaba adornada con ladrillos esmaltados azules y decorada con imágenes de leones, toros y dragones, animales sagrados de Marduk e Istar. Desde la puerta hasta el centro de la ciudad se extendía la vía procesional, pavimentada con piedra y adornada con relieves de leones, por donde desfilaban las procesiones rituales. El rey también construyó un majestuoso palacio en la orilla oriental del Éufrates. El complejo incluía zonas residenciales, una sala del trono, instalaciones de servicio y almacenes. Según la tradición, aquí se encontraban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Nabucodonosor estaba casado con una princesa meda. Ella fue criada en un clima montañoso y húmedo, y por eso le resultaba difícil soportar el calor de Babilonia y el polvo del desierto. Por eso el rey ordenó la construcción de exuberantes jardines en terrazas con numerosas fuentes y plantas de clima húmedo. A veces estos jardines se denominan los jardines de Semíratis, pero en realidad la esposa de Nabucodonosor se llamaba Amitis. Semíratis es una reinterpretación griega del nombre de la reina asiria Shamuramat, quien vivió varios siglos antes y no tenía relación alguna con los jardines. Nabucodonosor reinó durante más de 40 años y su gobierno marcó el apogeo del poder del imperio neobabilónico. Fortaleció la supremacía militar de Babilonia y plasmó la grandeza de su imperio en la propia fisonomía de la ciudad. Su sucesor, Amel-Marduk, gobernó durante solo 2 años para ser derrocado por su yerno Negal-Shar-Ushur, un destacado comandante militar. Nergal-Shar-Ushur mantuvo el poder hasta el año 556 a.C., cuando el trono pasó a su joven hijo Labashi-Marduk, cuyo reinado también fue corto, al ser asesinado en una conspiración. Así, en apenas 6 años tras la muerte de Nabucodonosor, 3 reyes se sucedieron, cada uno derrocado por un golpe violento. Esto debilitó la autoridad de la dinastía y minó la estabilidad del Estado. En 556 a.C., Nabónido ascendió al poder, una figura extraordinaria y todavía enigmática. No pertenecía a la familia real. Es probable que fuese un funcionario o comandante militar con vínculos al sacerdocio. Su reinado estuvo marcado por una reforma religiosa. Nabónido intentó relegar el culto de Marduk a un segundo plano, promoviendo en su lugar el culto al dios lunar Sin. Esto generó un profundo descontento entre los sacerdotes y socavó su legitimidad, ya que el poder real estaba indisolublemente ligado al culto de Marduk. Lo que causó especial irritación fue que Nabónido pasó la mayor parte de su reinado fuera de la capital. Abandonó Babilonia y se estableció en Taima, un oasis en el norte de Arabia, donde se dedicó a fortalecer las rutas comerciales y controlar las caravanas. Durante su ausencia el poder lo ejercía su hijo Belsasar, conocido en la tradición bíblica como Baltasar. La prolongada ausencia se percibía como una señal de debilidad política y una violación del orden ritual, ya que un rey fuera de Babilonia no podía ofrecer sacrificios a Marduk. Mientras tanto, al este, el poder del imperio persa crecía con rapidez bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Conquistó Media, Urartu y Lidia, y se fijó en Babilonia. Para el año 539 a.C., su ejército cruzó el Tigris y comenzó a avanzar. Nabónido intentó organizar la resistencia, pero el ejército babilónico estaba desmoralizado. La batalla decisiva se libró cerca de la ciudad de Opis, donde sus tropas sufrieron una derrota aplastante. Babilonia no fue tomada por asalto. Según fuentes babilónicas y griegas, la ciudad se rindió sin luchar. Una versión sostiene que los persas bloquearon los canales de agua y entraron en ella por el lecho seco del río. Otra versión sugiere que las puertas fueron abiertas por la aristocracia babilónica, descontenta con el gobierno de Nabónido. El propio Nabónido fue capturado y Belsasar probablemente murió. Ciro entró en Babilonia como un libertador, sin tocar los templos ni destruir el culto a Marduk. Al contrario, subrayó su respeto por los dioses locales. Se proclamó rey de Babilonia, rey de todas las tierras, y el sacerdocio reconoció su autoridad de manera oficial. Así, en 539 a.C., concluyó la historia del imperio neobabilónico. Aunque duró menos de 100 años, fue uno de los estados más brillantes y poderosos del Antiguo Oriente. Babilonia se convirtió en una de las ciudades clave del imperio aqueménida. Pasó a ser una de sus 5 capitales y donde se guardaba el tesoro real. Sin embargo, su papel fue cambiando. El centro administrativo del imperio se trasladó a Persépolis y Susa.
Aunque Babilonia seguía siendo rica y culturalmente activa, su importancia política disminuyó. Mantenía un lugar destacado en el sistema burocrático, pero se iba convirtiendo en un centro regional. En el año 331 a.C., tras la victoria sobre los persas en Gaugamela, Alejandro Magno entró en Babilonia. La ciudad se rindió sin luchar y él fue recibido como el nuevo rey de Babilonia. Como Ciro 2 siglos antes, mostró respeto por las tradiciones, ordenó la restauración de las partes destruidas de Esagila y comenzó la reconstrucción de la ciudad. Según su plan, debía convertirse en la nueva capital de su imperio. Allí pasó los últimos meses de su vida hasta que falleció en 323 a.C. Tras su muerte, Babilonia quedó bajo el dominio de los Seleucidas, una de las dinastías helenísticas más poderosas. En un primer momento, Seleuco I utilizó Babilonia como centro administrativo, pero pronto fundó una nueva capital, Seleucia del Tigris. Esta decisión resultó determinante. Las funciones económicas y administrativas se trasladaron fuera de Babilonia, y la ciudad perdió su importancia. Los templos continuaron funcionando, los sacerdotes seguían redactando crónicas cuneiformes, pero el centro cultural y político de la región ya se había desplazado. Con el tiempo, Babilonia fue decayendo. Bajo el dominio de los partos quedó relegada a un rincón remoto del Estado, perdiendo todo su significado político. La escritura cuneiforme fue desapareciendo y las escuelas sacerdotales se extinguieron. Hacia el siglo I a.C., los autores griegos y romanos describían Babilonia como un lugar casi deshabitado. Los templos estaban en ruinas, los canales se secaban y los campos se llenaban de maleza. Cuando los árabes conquistaron Mesopotamia en el siglo VII, de Babilonia solo quedaban ruinas. Los lugareños utilizaban los ladrillos de los antiguos templos como material de construcción. El nombre Babilonia persistía en la memoria, pero solo como leyenda, no como ciudad real. Así concluyó su historia, una ciudad que en 2 milenios pasó de ser un asentamiento provincial a la capital de un imperio, para volver a convertirse en arena a orillas del Éufrates.